Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Generación Pro, el programa juvenil de Radio Congreso. Muchas gracias por sintonizarnos a través de la página oficial del Canal del Congreso, www.canaldelcongreso.gov.mx. Soy Paola Salinas y estoy muy contenta de acompañarlos en esta emisión completamente en vivo, y aquí en la cabina ubicada en el Senado de la República ya estamos listos para llevarles hasta donde sea que se encuentren este programa de y para los jóvenes. En unos momentos más nos acompañarán nuestras invitadas, que cabe destacar que vamos a hablar sobre los temas de la agenda nacional. Recuerden que en el Congreso de la Unión es donde se hacen las leyes y el rumbo de México depende de ello. Y por supuesto pueden checar cómo trabajan nuestros representantes a través de las 3 señales del Canal del Congreso, 45.1, 45.2 y 45.3. Las dos últimas solo son en la Ciudad de México y el área metropolitana, pero pueden checar las transmisiones por medio de la página web mediante streaming, y claro, también en Radio Congreso encuentran toda la información legislativa y parlamentaria de México. En Generación Pro tenemos varias secciones en las que hablaremos sobre esta agenda legislativa. Esta es la sección de rifa o no rifa, y en esta emisión hablaremos sobre la violencia vicaria. Por otro lado, tenemos la sección Random Parlamentario, donde nuestras invitadas nos comentarán sobre el contexto de su comunidad y cuál es su propuesta, su iniciativa para solucionar esta situación. Ya saben que en Generación Pro queremos escuchar la voz de los jóvenes de México, por eso me pueden contactar a través de mis redes sociales y con gusto atenderé su solicitud si quieren participar en alguna de nuestras emisiones o les interesa que hablemos de algún tema en particular. Este programa es suyo y, por cierto, estoy en redes sociales como @PaolaMezcua. Sin más preámbulos, conozcamos a nuestras invitadas. Hielo, 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 rompiendo, rompiendo, hielo, 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 rompiendo, rompiendo, hielo, rompiendo, hielo, rompiendo, hielo, hielo, rompiendo el hielo. En esta emisión de Generación Pro, nuestras invitadas son estudiantes universitarias de CEU. Tenemos la presencia de Ilian, de Lakshmani y de Valentina. Ahorita nos van a corregir el nombre porque creo que lo dije mal. A ver, preséntame por favor, Laksh. Es Lakshmi. Mucha gente se confunde, casi todo lo dicen mal. Ay, discúlpame. No. Ok, platícale a la gente de Generación Pro quién es Lakshmani. Lakshmi, se pronuncia sin la segunda A. Okay. Bueno, mi nombre es Lakshmi Hazel González Lara, soy estudiante de CEU, estudio Ciencias de la Comunicación y soy del municipio de Tecámac, del Estado de México. Y pues en general me gusta mucho como tener estas actividades recreativas. Ahorita hasta ahora soy estudiante de primer semestre y me está encantando la carrera, me gusta mucho esta parte de comunicación. Y pues nada, me gusta como estar en estos espacios y gracias por invitarnos y por hacernos como parte de este proyecto. No, al contrario, muchas gracias más bien a ustedes por venir aquí a platicarnos la experiencia de ser joven. Valentina, por favor, platícanos cuáles son tus sueños. Bueno, hola, yo soy Valentina, igual soy estudiante de CEU, de la carrera de comunicación y, dentro de mis sueños, realmente me gusta mucho esta área de comunicación. Entre mis sueños estaban trabajar en un programa de radio justamente, entonces me emociona mucho esto. Y últimamente con la carrera he descubierto nuevas áreas, entonces tengo como nuevas metas en cuanto a las empresas en las que me gusta trabajar. Me gustaría mucho trabajar en organización organizacional, que es como más lo que se va conmigo. Ok, mira qué interesante. Ilian, por favor platícanos cómo fue que surgió tu interés por la política, porque cabe destacar que eres estudiante de ciencias políticas, entonces platícanos. Bueno, me llamo Ilian, tengo 18, también estoy en CEU y es una historia bastante interesante. Recuerdan que fue el desafuero de 2006, yo tenía 2 años, entonces mi familia siempre fue muy militante política, no formalmente, no legalmente involucrada, pero siempre como desde lo personal. Y desde la crianza tuve un montón de perspectivas, porque mi familia ha estudiado sociales bastante, entonces recuerdo que estaba como en 2006, digo, totalmente apartidista, pero eso en 2006 como voto por voto, casilla por casilla, tenía 2 años, ¿no? Entonces desde ahí ha surgido en mí como esta, yo le llamo como llama política, de encontrarle
la política de la cotidianidad, que es realmente enorme y muy interesante y me nutre desde siempre. Ok, sí, ya es algo que traes prácticamente en las venas. Sí. Platícanos un poquito de cuál fue tu primer acercamiento con la política, por favor. Bueno, desde la secundaria yo soy parte de un buzón ciudadano y tomaba clases de iniciación política. Y igual como que no entendía muy bien, tenía como 12 años y pues tampoco como que topaba mucho de los conceptos. Ahora me doy cuenta que los pude haber aprovechado mucho mejor, como todas las sesiones y todos los conocimientos, pero ese fue mi primer acercamiento con pues como la teoría. Claro, y de ustedes, chicas, brevemente, por favor, algún acercamiento, ¿es su primera vez en radio? Laksh. Esta es mi primera vez, la verdad nunca había tenido como la oportunidad de estar tal cual como en radio, pero se me da mucho la expresión oral y me encanta exponer en las aulas, o sea, me encanta y expongo y me desenvuelvo y me gusta mucho, en general me gusta mumucho la expresión oral. Ok, Valentina. Igual es mi primera vez en radio, pero igual me gusta mucho exponerla, sobre todo desenvolverme a través de cómo voy hablando, entonces creo que podemos aprovechar bien este espacio, entonces sí. Pero claro que lo van a aprovechar, ahorita vamos a escuchar más de ustedes. Y sobre todo ustedes que están en casa, quiero saber si ustedes se identifican con nuestras invitadas y si es así, pues ya saben que nos pueden escribir para que puedan participar. Ahora vamos a la siguiente sección de Rifa o no rifa. 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 ¿O no rifa? Rifa. ¿O no rifa? Rifa. 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 ¿Rifa o no rifa? Les cuento que la violencia que se lleva por delante a los hijos es la más cruel. Les estoy hablando sobre la violencia vicaria, la cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la define como la violencia de género en contra de las mujeres, donde el agresor utiliza a sus hijas, hijos y personas significativas para ellos como un medio para dañarlas. Generalmente lo cometen los progenitores cuando las agraviadas deciden terminar su relación o denunciar la violencia ejercida en su contra. Laksh, ¿cuál es tu opinión sobre la violencia vicaria? Bueno, a mí me gustaría como contar una historia muy breve, voy a hacer como muy breve, pero justo cuando nos dijeron que íbamos a ver como violencia vicaria, era un concepto del que yo no tenía como mucho conocimiento y siento porque precisamente no hay muchos lugares donde se les da difusión, ni hay muchos lugares como para hablar de esto. Y yo tuve como una conocida muy cercana que era amiga de mi mamá, vecina también mía, y precisamente se separó de su esposo y como que se enfrentó a sí como un tipo de secuestro de sus hijos por parte de su expareja, porque ya no eran pareja y se puso de acuerdo como con la hermana y le quitaron a sus hijos y se llama, una niña de mi mamá se llama Pilar. Y Pilar hizo como un contingente de chicas, o sea, estuvo como muy bien informada y llevó muy bien su caso. Pero justo cuando pasó esto y mi mamá me platicaba, o sea, yo ni siquiera sabía que se llamaba como violencia vicaria, porque no hay estos espacios donde las mujeres que se enfrentan justo a estas cosas, o niñas, o nosotras adolescentes, donde podamos como mucho escuchar e informarnos sobre este tema. Y es muy cercano, pero muchas veces pues ni siquiera sabemos ni tenemos el nombre del concepto, ni conocemos. Sí, muchas veces solamente sabemos porque es violencia que la reconocemos como tal, pero el nombre definido no está. Valentina, dinos por favor qué información tú tienes acerca de la violencia vicaria. Igual para mí era como un concepto nuevo, pero al buscarlo es como de, es algo que yo he visto y que he visto noticias, entonces es algo que está continuamente pues en nuestras vidas y es prácticamente que un agresor esté usando un tercero para ejercer esta violencia contra pues la madre de los hijos, porque mayormente se da entre padre, madre, hijos. Entonces esta violencia que están ejerciendo, voy a violentar a tus hijos para lastimarte a ti, entonces esa parte es como, aparte de narcisista, me parece muy, ¿cómo llamarlo? Pues realmente caer muy bajo el tener que usar a niños y tener que usar a una tercera persona para lastimarte. Y el hecho de querer lastimarte también es una parte muy baja de alguien al terminar una relación. Sí, siempre llevarse a los hijos es lo más cruel que se puede hacer. Ilian, ¿conoces algún caso de violencia vicaria que nos quieras compartir? Claro, pues creo que hablar de violencia vicaria es prácticamente hablar de la realidad de
familias en todos los municipios, en todas las alcaldías, en todas las colonias. Está expandido y generalizado terriblemente. Un caso en específico, no, igual para no exponer, pero bueno, nada más como resaltar que realmente es impresionante en el peor de los sentidos cómo abordar la violencia patriarcal. No es solo abordar, digo que por supuesto como las mujeres, sujeto político, el feminismo, ¿no? Pero también hay muchísimas otras grupos vulnerables y personas que están atravesadas por esta opresión, las infancias, y creo que hablar de un caso en específico es importante porque podemos como visibilizar que si bien está generalizado y es parte como de todos los estratos sociales, tú no también... te apures por exponer aquí a la gente, ¿eh? Aquí sí. Venimos a eso, entonces, mira, si quieres, nos comentaba hace rato que Lash ya tiene un caso muy cercano, entonces, pues, para que no te dé pena, mejor que Lash nos exponga más o menos esa situación. Bueno, yo ahorita le estoy exponiendo porque justo ella como que hizo su contingente, hizo una página y demás, entonces justo con el apoyo de las personas fue como se le pudo dar difusión a su caso y apoyo, sobre todo porque existe como mucho también este discurso en el feminismo, como de no estás sola, estamos contigo, todas tus hermanas feministas. Entonces, en este caso, o sea, para ella fue como muy importante esta difusión y este apoyo que recibió porque conoció como licenciados y personas que estuvieron como dispuestos a ayudarla. Y pues sí, o sea, en general este es como un caso que tengo muy cercano mío, pero no conocía el concepto, entonces se me hace como muy padre y muy importante justo tener estos espacios para hablar de este tema. La verdad, mucha gente desconoce el término de violencia vicaria. Hace unos meses salimos a las calles a preguntarles y obviamente tenían el concepto de lo que es violencia. Vicaria lo relacionaban como de dos o más, que en realidad no tiene mucho que ver. Nos comentaban incluso integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria que más que nada viene el término de una persona que lo sufría y de ahí como que se expandió. Y sí, obviamente que para poder reconocerlo, para poder denunciarlo más bien, se tiene que reconocer como violencia, se tiene que conocer el término, y por ello es que el Congreso de la Unión, específicamente senadores del grupo parlamentario de Morena, presentaron una iniciativa entre tantas otras este día, que sería el 11 de mayo de cada año, que sea el Día Nacional para combatir y erradicar la violencia vicaria. Vina, ¿qué piensas sobre esta iniciativa para que se pueda reconocer como el Día Nacional sobre la Violencia Vicaria, que se pueda hacer ley? Para ti, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Sinceramente, creo que colocar un solo día en el que se combata, sé que obviamente que sea un solo día no va a ser solo específicamente, pero sí que se le dé más difusión al hecho de que constantemente las mujeres están sufriendo esta violencia, que diariamente hay mujeres que están perdiendo a sus hijos porque no se les da la difusión correcta, porque no se les da el acompañamiento correcto. Entonces, colocar más que un día debería ser como las acciones que se puedan hacer para combatir esta violencia. Bueno, también en cierta parte yo no voy a juzgar, yo no puedo dar como opinión, porque pues en realidad este espacio es de ustedes, pero es obviamente un parteaguas para que puedan seguir teniendo acciones, para que se pueda reconocer, para que se pueda combatir más que nada lo que es violencia vicaria. De hecho, ya se reconoció en la Ciudad de México hace un mes que pueda ser también la Ciudad de México reconocido esto, la violencia vicaria como un delito, que se pueda tipificar como tal, y en este caso obviamente que se pueda denunciar y se pueda combatir. Entonces, Valentina, esta primer medida a lo mejor no es muy agradable, esperamos obviamente que se siga trabajando por más, pero hasta el momento con esta iniciativa, ¿consideras que rifa o no rifa? Yo creo que rifa. Ok. Laksh, en tu opinión, ¿consideras que rifa o no rifa? Y si no es así, pues también compártenos qué podría rifar en tu opinión. Pues en mi opinión como muy general considero que sí rifa, porque también comparto como esto que piensa, y también a su vez comparto lo que comenta como mi compañera Vina, porque si bien es un parteaguas precisamente para que justo personas que no conocen el concepto lo conozcan, esté como en difusión y así, pero también es como muy importante hacerlo como, o sea, por ejemplo, el feminismo de pronto como que se empezó a volver una moda, y de pronto el 8 de marzo era como, todas publicaban como cosas
como súper feministas, hombres, o sea, como súper extraño, así como una moda, y el resto del año todo era igual. Y el 8 de marzo era como mucha moda y las marcas como que sacaban de pronto como ropa de yo contigo y cosas así. Entonces sí me parece muy importante y considero en general que sí rifa, pero también comparto esta opinión de que es importante como todos los días del año, de todos los años. Claro, no que se convierta en un 8 de marzo, que solamente ese día se alza la voz por las mujeres. Ilian, ¿rifa o no rifa? A mi parecer, sí rifa. Por supuesto que estoy de acuerdo. Y también creo que es muy importante justo como para dar difusión a la tipificación ya de la violencia vicaria, establecer un día y que comience a generalizarse pues como hablar de ello. Creo que es un primer paso urgente y que se haya dado es oportuno. Ok, bueno, esto ya lo tenemos claro que es un primer paso, se tiene que reconocer para que se pueda denunciar y se pueda combatir, pero en tu opinión personal, Laksh, tú que estás más involucrada y más inmersa en esta parte de que has visto un caso de violencia vicaria, si tú fueras legisladora o tuvieras algún cargo político, en primera instancia, después del reconocimiento, ¿qué otra medida podrías implementar? No lo había pensado como tal cual, como Todos una por medida. Lash, todos por Lash. Como una propuesta, así no lo había pensado, la verdad. Pero bueno, desde muy chiquita la verdad me considero como muy feminista y a lo largo de los años como que justo he tenido oportunidades de entrar en aulas donde las maestras te hablan, donde los compañeros te hablan, donde te mandan lecturas, donde todas las clases te hablan de género. Entonces sí estoy como muy inmersa en el tema y me gusta mucho, me apasiona mucho. Y tal cual como una medida, no sé, no podría decirlo como ahora, tendría como que pensarlo, pero sí, o sea, como un parteaguas, por supuesto, que estaría como muy a favor de esto y pues sí, claro, o sea, en general otra vez sí rifa, o sea, por supuesto. Sí. Ok, bueno, entonces te dejo de tarea que hagas tu propuesta legislativa para que votemos por ti en las próximas elecciones. Valentina, ¿tú tendrías en mente alguna propuesta más allá de que se tiene que trabajar, pero de qué manera podríamos empezar trabajando? Tú como joven, como mujer, ¿qué mirada le das a esto? Yo creo que sería empezar a través de la difusión. La difusión es algo fundamental para que más mujeres conozcan de esta violencia y que puedan identificarla. Y sobre todo llevar un acompañamiento, ya sea psicológico o un acompañamiento que las ayude a saber que no están solas y estas medidas que pueden tomar para erradicar de su vida esta violencia. Entonces sí, difusión y acompañamiento. No sé ni por qué te pregunté si eres comunicóloga. Era obvio que nos ibas a decir que comunicación. Ilian, brevemente tu medida, por favor. Sí, coincido, difusión, pero no solo en la Ciudad de México. He visto muchos carteles en el metro, en el área de mujeres, pero no he visto ninguno en Lerma, ¿no? En el Estado de México. Entonces, una legislación que haga obligatorias, por lo menos los carteles, que son lo más accesible, que no necesitan redes. Y ya como más ambiciosamente y rápidamente, pues igual como un algo educativo, ¿no? Ya que se mete en las primarias esta clasificación de las violencias para que las niñas sean capaces de saber que sufren. Mira qué interesantes propuestas. Les digo que ustedes van para próximas legisladoras. Y pues bueno, ya que ustedes también escucharon estas interesantes opiniones de nuestras invitadas sobre la violencia vicaria, ustedes allá en casa, ¿qué piensan? ¿Rifa o no rifa que se reconozcan días para que se puedan identificar las violencias? Piénselo y luego nos dicen cuál es su opinión. Vamos a un breve corte, pero enseguida regresamos aquí en Generación Pro. Generación Pro. Gracias por continuar con nosotros en Generación Pro, el programa juvenil de Radio Congreso. En esta emisión contamos con la presencia de 3 estudiantes jóvenes mujeres que son todo un ejemplo a seguir. Y obviamente de alguien se inspiraron. Y pues aquí el equipo de Generación Pro quiere saber quiénes son sus crush, pero me refiero a crush legislativos. A lo mejor ustedes ahí en casa pues ya saben a lo que me refiero, de todos modos les explico. Que esto más que nada es algún personaje legislador, algún personaje histórico, alguien que tenga algún cargo político que las haya inspirado para ser las mujeres que hoy son. Y pues bueno, vamos a empezar por Valentina. ¿Quién es tu crush legislativo, histórico? Ya sabes también, cargo político puede ser. Mi crush histórico, yo creo que es Petra Herrera. Es una revolucionaria.
Su historia es fascinante porque al final de cuentas la mayoría de las revolucionarias del norte del país tuvieron que ocultar su género y tuvieron que hacerse pasar por hombres para poder entrar a las tropas. Entonces ella creo que es un ejemplo bien a seguir porque fue un parteaguas en la revolución y muchas personas no conocemos de su historia. Entonces sí, sería Petra Herrera. Estuvo en las tropas con Porfirio Díaz hasta que fue descubierta. De hecho hay un corrido que habla de ella. Entonces si tienen la oportunidad busquen el corrido. O sea, Que lo cantes, dicen en cabina, ¿eh? que lo cante. No me acuerdo de él. No el corito, ¿no? Nada. No. Bueno, luego Pero sí, nos lo compartes. publicidad de revolucionaria. Ok, pues mira qué interesante que haya trabajado con el máximo referente de la revolución, esta tropa de los insurgentes. Como dices, es todo un parteaguas para las mujeres para que podamos alzar la voz, que muchas veces siempre nos han comentado aquí las chicas cuando vienen a participar en Generación Pro, que pues luego la voz de las mujeres no se escucha o nos minimizan. Entonces, pues esta mujer tan histórica, tan representativa de esos años, Petra Herrera, yo creo que es el gran ejemplo para que todas podamos seguir luchando por que nuestra voz se escuche. Ok, Ilian, ¿quién es tu crush legislativo o histórico? Sí, pues podría escoger una persona actualmente aterrizada en esta actualidad que ya esté como aquí, pero creo que mi crush legislativo son realmente todas las mujeres y personas con vulva que tuvieron las ideas y que no fueron reconocidas formalmente como autoras de legislaciones, sobre todo como justo como en esta creación de la nación, como después de la revolución y tal. Pero bueno, aterrizado, Monreal. Realmente creo que... bueno. Sí, tiene iniciativas bastante interesantes, como esta creación de espacios para juventudes, está muy interesante. Claro, de hecho, la semana pasada se hizo el Parlamento Juvenil, que fue de 3 días, jueves, viernes y sábado. Y todos nuestros invitados prácticamente nos decían que su crush era Monreal, justamente porque se sienten muy inspirados de que obviamente una persona tan importante les brinde el espacio para que se escuche su voz. Oye, ¿tú te inscribiste al Parlamento Juvenil? Ahorita como que vi tu asentamiento. Sí, te inscribiste, querías, sí, ¿no? Vine antier a una ponencia de Fuerza Juventud Real. Okay. Entonces fue justo de cáncer de mama y violencia feminicida. Ah, sí, claro. Ese evento, sí. de hecho, cabe destacar que lo cubrió claramente el canal del Congreso. Entonces, sí, ya sé de cuál me hablas. Sí. Mira qué interesante. Lash, tu crush legislativo, ¿quién es? Bueno, a mí me gustaría como rescatar un poco de lo que dijiste, porque me puse a investigar como crush legislativo y justo cuando pensé como legisladores, o sea, se me vino a la mente como puras figuras masculinas, o sea, porque es lo que se ve solamente en la tele. Entonces, o sea, se me vino a la mente eso y luego me puse a googlear como mujeres históricas, mujeres legislativas. Y en mujeres históricas en Google solo aparecían como 3, se limitaba a 3 autoras y nada más. Entonces, o sea... ¿Cómo crees? ¿Y quiénes son esas 3 mujeres? ¿Puedo como consultarlo ahora? Sí, claro. ¿Tú te lo sabes? ¿Tú tienes el dato? A ver, platícanos, Ilian. Bueno, consultamos fácil unas 5 fuentes y todas eran como Sor Juana, Frida Kahlo, no sé, como Leonora Carrington, que bueno, es inglesa, igual como Remedios Varo, que fue pintora. Entonces como que dijeron, sí, vamos a agarrar mujeres de todos lados y meterlas, ¿no? Y ya. Sí, justo. Obviamente Entonces, no estamos como trabajando lo que ellas no, hicieron, por sino supuesto, es como claro. porque nada más hay 5 mujeres de todas las que han hecho Claro, y por claro. haber, o sea, entonces realmente de todas las que han hecho nada más hay 5. No, sí. ¿Dónde quedan las demás? Sí, no, y claro. ¿Dónde quedamos las demás? Sí, claro. Entonces, en general también quisiera como recalcar que es importante que veamos en la televisión y que nosotras ahorita somos muy privilegiadas, la verdad, por estudiar en CU, por tener acceso a la educación, por tener acceso a estos espacios, a esta información, a los libros. Pero las personas, o sea, que están como en su casa, o sea, que solo ven la televisión, solo ven a hombres, entonces justo no tienen como esta oportunidad ni esta visión como de ver a mujeres como poderosas y que también son muy importantes y saben mucho y hay mucho por conocer y muy enriquecedoras, pero que en muchas ocasiones, o sea, no se les dan como los espacios para ser escuchadas.
por escuchar y ser escuchadas. Muchas gracias, chicas. Entonces, ¿no llegaste a la conclusión de quién es tu crush? Bueno, como podría decir que Carlota, pero justo no era mexicana, pero me encantó porque en ese momento como que todos le decían que estaba loca, pero, o sea, era como, se volvió loca, pero no había tampoco como esta información sobre enfermedades mentales y también como ese discurso de que las mujeres están locas y se vuelven dementes y así. Entonces, pues podría decir como un poco Carlota por justo todo como lo que tuvo que vivir y su contexto histórico. Ay, pues, ¿qué les puedo comentar, chicas? Apenas tuvimos la oportunidad de entrevistar después del Parlamento Juvenil a la licenciada Cristal Pelayo, que fue la que lo organizó, y también nos presentó a Joana Cuevas, que es la promovente del taller que da por parte del PRD de 10 por México. Y pues nos comentaba que los retos como mujer joven y sobre todo que se interesa en temas políticos son tantos que el que más destacaba era el caso de, pues ahora sí que agresión sexual y acoso sexual, que es yo creo que de los que estamos más expuestas. Entonces, pues ¿qué les puedo decir? Muchas gracias más bien a ustedes por participar en este espacio, por compartir su voz, porque aquí afortunadamente en el canal del Congreso y Radio Congreso pues nos escuchan a las juventudes, a las mujeres. Entonces, muchas gracias por participar. Y bueno, después de escuchar también estas interesantes explicaciones del por qué estos personajes tan emblemáticos son su crush legislativo o histórico, vamos a la sección donde nuestras invitadas nos dan algunas recomendaciones para las prácticas legislativas y parlamentarias. Zona Fandom. Zona Fandom. Chicas, si no lo sabían, de todos modos les platico que pues los legisladores obviamente escuchan el canal del Congreso y sintonizan Radio Congreso. Entonces este diálogo ellos lo ocupan como herramienta para poder hacer sus propuestas legislativas. Y aquí el equipo de Generación Pro quiere saber, ustedes, ¿cuál es su opinión? ¿Cuáles son sus modificaciones, sus recomendaciones para el actual modelo legislativo? Valentina, ¿cuál es tu opinión acerca de este modelo? Bueno, realmente no tengo como muchas cosas en las que podría opinar porque no estoy muy metida en temas políticos, pero hay una cosa en específico que volvemos al tema de género. Siento que a esto sí hay que darle más importancia. Por ejemplo, hace poco fue el cambio de horario y se aprobó como la ley de que ya no hubiera cambio de horario. Y yo como mujer lo veo así como, ¿por qué va a anochecer más temprano? Entonces, pues como esa parte en la que las leyes mayormente están difundidas hacia hombres, es como mi mayor problema, el hecho de que no nos consideren a todas nosotras. Ok. Ilian, tú que sí estudiaste ciencias políticas, o bueno, ahí andas, ¿cuál sería tu opinión acerca de este modelo actual legislativo y parlamentario? Pues tengo conflicto, por supuesto, con en general la legislación, porque está idealizada y no llega a todos lados. Creo que es muy blanca y bueno, también está fundamentada, en general como todas las leyes y todas las normas escritas están fundamentadas en este esquema binario y pues no es solo de México, es una cuestión global, pero creo que pues es importante dar cabida a perspectivas interseccionales en la legislación, que no se aborden siempre las mismas opresiones, que todas son igual de válidas y valiosas e importantes, pero creo que es necesaria más pluralidad. Ok. ¿Y cuál sería tu iniciativa para poder modificar este modelo actual? Sí, por ejemplo, y también muy en relación con la emancipación de las mujeres y de las personas con vulva, creo que una iniciativa que he buscado y ha habido como antecedentes, pero no se ha planteado como directamente, es dejar de lado el esquema binario, que no existe obviamente ni en que en la construcción social está establecido, pero que no existe ni biológicamente. Creo que hablar de documentos de identidad y de documentos en general
siendo hombres o mujeres, pues nos encierra justo como en este esquema binario de género, y desde la legislación podría abrirse un panorama muchísimo más amplio y promover información del tema, que creo que es lo más importante y lo que más falta. Ok. Laksh, ¿qué piensas acerca de lo que nos comentó Valentina y Elian? Bueno, lo que mencionó Elian me gustaría como un poco igual reiterarlo y enriquecerlo, sobre que justo esos espacios para la educación y la cultura deberían de ser como para todos y para todas y para todes, porque muchas veces como estos espacios culturales, como estas exposiciones de pintura, estos museos, se encuentran todos en la Ciudad de México. Yo vivo en el estado y no hay espacios culturales, o sea, justo no hay espacios culturales, y apenas estaba como leyendo en Twitter que justo estos espacios son como muy privilegiados, o sea, son como solo para un sector de la ciudad, porque no existe como... O sea, nosotros somos muy privilegiados, lo repito, por tener esa educación, tener todos esos documentos, todas estas aulas, pero no es para toda la gente, desafortunadamente. Entonces creo que es muy importante que la educación y la cultura sea para todas. Ok. Entonces, Valentina, ya que nos comentaste que te interesa la parte de género, que se pueda trabajar más para que todos legislen acuerdo a lo que también necesitamos las mujeres, en un minuto, ¿cuál sería tu iniciativa para poder cambiar este modelo actual? Me voy a ver muy comunicada si vuelvo a decir difusión, ¿verdad? Pero No, realmente siento que la difusión, porque justamente, como lo mencionaron las personas que están escuchando este programa, pues no son todas las personas de la Ciudad de México. Entonces siento que la difusión es lo mejor en lo que nos podemos... Bueno, no lo mejor, pero sí como en las cosas en las que podemos aprovechar. Y... no sé qué más podríamos implementar. Ok. Pero, sí, Laksh, ¿alguna iniciativa que tengas en mente en un minuto que nos puedas comentar? Bueno, mi iniciativa ya no va como por parte del género, va a ser como algo controversial, pero yo justo antes de entrar a la universidad yo estaba como mucho en mi privilegio porque iba en CCH, pero pasaba un transporte por mí a mi casa y luego me dejaba en la escuela y de regreso lo mismo. Entonces nunca uso el transporte público como tanto como ahora. Y el transporte del Estado de México es carísimo, o sea, es carísimo. Tengo una amiga que le cobran 58 de indios verdes a su casa y a mí me cobran 28 de indios verdes a mi casa. Entonces es muy caro a diferencia de la Ciudad de México. Y yo como justo no salía como mucho no usaba el transporte público, no sabía tampoco cuáles eran las cuotas de la Ciudad de México y el Estado de México. Y la cuota mínima del Estado de México es de 12 pesos. No, perdón, del Estado de México es de 12 pesos y de la Ciudad de México es como 2 pesos. Entonces, o sea, solo quería hacer como un comentario respecto a eso, de que el transporte público en el estado es muy caro, es muy caro. Ok. Elian, ya nos platicaste, creo que brevemente, pero un poquito concreto, alguna propuesta que tú tengas para que sea más accesible y más digerible para los jóvenes, lo que es el modelo actual legislativo y parlamentario, por favor. Sí, creo que primero empezar con el planteamiento de que la gobernanza no es estrictamente todo lo político. Incluir la política en cada aspecto de cómo nos vestimos, en cómo nos paramos y en cómo estamos atravesadas por muchísimas corrientes, muchísimas violencias y muchísimas formas de emanciparnos y de hacernos fuertes. Creo que involucrar a las personas en la política es hacerles saber que hay algo político en lo que estamos comiendo y que en realidad pues es un enfoque que no es difundido, y sé que no es sencillo, pero que no haya esta asociación de la política con la creación de leyes formales, ¿no? Que creo que es lo que a las personas les aburre un poco, que no tiene nada de malo, ¿no? Está un poco como pues no es culpa de nadie, ¿no? pero justo eso, como diversificar la política y hacerla más accesible y más divertida, más cotidiana, que tiene muchísimos matices en todos lados, ¿no? Tan solo como el cabello rizado, ¿no? Que no es como normativamente lacio. Hablar como de que el shampoo que usamos es político y darle esa dimensión política a todo, y que las personas sepamos que podemos hallarnos en buscar un cambio colectivo. Y
eso, encontrar entusiasmo y desde ahí partir para el involucramiento. Ok, sí, claro, esta parte de que se puedan escuchar todas las voces, que haya pluralidad, que también se revisen las iniciativas que se trabajen a partir de perspectiva de género, que se puedan incluir todas estas voces, que no solamente se concentre todo el poder en la Ciudad de México, que se sepa que hay más espacios, hay más rincones, no todo es Reforma y Polanco, o sea, saber que tenemos necesidades. Yo creo que son muy interesantes sus propuestas. Y ustedes que nos escuchan en casa, ¿piensan igual que nuestras invitadas? ¿O cuál sería su recomendación referente a las prácticas legislativas y parlamentarias? Chéquenlo con su familia, con sus amigos, ya saben que este espacio es suyo y piénsenlo en lo que regresamos de un breve corte y enseguida regresamos aquí en Generación Pro. Generación Pro. Gracias por seguir al pendiente del programa juvenil de Radio Congreso. Seguimos con la siguiente sección de Generación Pro y el nombre es Random Parlamentario. Y de lo que se trata es que nuestras invitadas, Ilian, Laksh y Valentina, nos platiquen sobre el contexto de su comunidad y cuál sería la propuesta para mejorar esa situación. Laksh hace rato ya nos comentaba un poco de que vive en el Estado de México y la dificultad de poder trasladarse para la Ciudad de México. Entonces, quiero suponer que ese es el contexto que tienes. Platícanos un poquito más a fondo y sobre todo cuál iniciativa propondrías para poder cambiar esa situación. Bueno, yo sí me les adelanté un poco, dije como antes mi contexto, pero sí, o sea, en general es eso. Yo sí gasto muchísimo para llegar a la escuela. En las mañanas mi papá me hace el favor de llevarme indios verdes y es como lo de la gas y la caseta, que son 60 pesos, y ya, bueno, el metro son como 10 de ida y de regreso, y de regreso pago un camión de 28 pesos. Pero sí vi como mucho esa diferencia cuando platicaba con mis compañeros y ellos como de, ¿te gastas tanto para llegar? O sea, yo me gasto 2 pesos como Vina, ¿no? O sea, solo gasto 2 pesos para llegar a la escuela. Y es como tanto, o sea, a mí el camión me cobra 2 pesos, o yo solo pago metro, o también tengo amigos. Entonces, o sea, sí creo que es muy, muy caro el Estado de México y mi propuesta sería como un poco, ahorita que si estoy mal Lilian me corrija, pero me parece que el transporte público en la Ciudad de México es barato porque lo mantiene el Estado. O sea, por ejemplo, este camión de 2 pesos lo mantiene el Estado. Entonces, mi propuesta sería un poco como que también en el Estado de México existieran como estos camiones o estos espacios donde el transporte público también fuera como más barato para todos. Y justo que también esta propuesta como de que también haya camiones que mantenga el Estado dentro de la Ciudad de México, dentro del Estado de México. Ok. Valentina, tú que tu pasaje te cuesta 2 pesos, ¿qué piensas acerca de la propuesta que nos comenta Laksh? ¿Es muy caro? Es que realmente es muy caro. Yo pago 2 pesos para llegar a la escuela. Pero la propuesta te parece bien, además de que está caro. No, me parece muy bien porque no solo en el Estado de México, también en otros estados del país a donde he viajado es muy caro el pasaje. Entonces sí me parece muy bien que sea pues que sea reducido, que igual se expanda como esto de que el transporte sea más barato. Porque aparte los que lo usan, pues en su mayoría son gente que va a trabajar, estudiantes, entonces sí, eso. Ok. Platícanos ahora tú un poquito sobre tu contexto y sobre la iniciativa que propondrías para mejorarlo. Ok, mi contexto. Mi familia renta en la Ciudad de México porque nosotros no tenemos nuestra casa aquí. Entonces, buscando rentas, es muy caro. Volvemos, es muy cara la renta para nosotros siendo una familia grande. Es muy cara. Estuve buscando rentas ayudando a mis amigos que son del estado, y la renta para estudiantes también es muy cara. Un estudiante que no trabaja, ¿cuánto podría pagar realmente de la ayuda de sus papás? Entonces, como que este problema que tenemos en la ciudad de que la renta es demasiado cara, tanto para los que vivimos aquí como obviamente para los que vienen de fuera. Yo sé que tiene que ver más como con un contexto de economía política que algo que podemos cambiar de la noche a la mañana, pero pues sí, las rentas son muy caras y es más este problema que tenemos de cómo o buscar soluciones o cómo hacer para que todas las personas podamos tener acceso realmente a tener a nuestra propia casa y buscar dónde vivir dignamente sin tener que pagar más de lo que ganamos.
Claro, el derecho a la vivienda de hecho está establecido en la Constitución en su artículo 4 y todos los mexicanos deberíamos de tener derecho a una vivienda digna y decorosa. En este caso pues sabemos que no siempre es así. Entonces, ¿cuál podría ser tu alternativa para que todos tengamos garantizado ese derecho? Es que esto ya va más en la economía política y me quiero como Tú acá. más o menos si tuvieras el poder de hacerlo como legislador, como diputado, senador, incluso realmente presidenta. No sé. Valentina. Pues que fácilmente podría decir, no, pues bajen los precios, pero pues Obviamente no los esta podrían no se bajar, puede pero bajar. por ejemplo, en una ocasión, aquí voy a hacerme comercial. Yo tengo un programa que se llama La Banqueta y tratamos el tema de acceso a la vivienda. Comentamos el tema con la CONAVI, que es la Comisión Nacional de Vivienda, con el titular nos estuvo comentando pues obviamente que los apoyos solamente son para los más vulnerables. O sea, nos dijo muchas cosas, pero eso sería lo que más rescato. Entonces, pues dices, oye, ¿a poco necesito ser tan vulnerable para poder tener derecho, no? Otro fue también el entrevistado, el titular del INVI, que es el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, que se supone que es un poquito más universal. Pero bueno, ya más o menos teniendo tú como contexto esas dos referencias, por ejemplo, no sé, aquí a lo mejor te voy a soplar mi respuesta, pero por ejemplo, poder hacer como que institutos que garanticen eso, ¿lo considerarías una opción o cuál sería una opción más o menos ya teniendo un poquito más de información al respecto? Empezando más como no yéndonos a toda la Ciudad de México, podríamos empezar como los estudiantes que no son de la ciudad, crear como estos departamentos, no departamentos para vivir, sino departamentos especializados en buscar soluciones para que los alumnos que no son de la Ciudad de México o que viven lejos puedan tener más fácil el acceso a estos espacios en los que puedan vivir y donde no tengan que pagar necesariamente 5,000 pesos por un inmueble en el que van a vivir como 3 meses en lo que termina el semestre o 6 meses y después dejarlos para volver a sus lugares. Entonces como buscar estas alternativas en las que los espacios y los departamentos para estudiantes sean más baratos y que puedan tener acceso a ellos, ¿no? Buenísimo. Ilian, ¿qué piensas acerca de lo que nos comenta esta Valentina, acerca de este acceso a la vivienda que se pueda garantizar para los estudiantes? Más que nada porque pues muchos son de fuera de la entidad federativa de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué piensas al respecto? Pues me parece una excelente propuesta, para empezar porque ahí ya hablamos de que todas las escuelas están concentradas aquí en la ciudad, como de enseñanza superior. Por supuesto que hay más, pero pues como que sabemos que las más grandes están acá. Y me parece una excelente propuesta. Creo que sería un cambio importantísimo en la vida de muchísimas personas estudiantes y es la diferencia entre desertar y no desertar. Y incluso podría después como expandirse a más sectores, personas trabajadoras, que sabemos que que la zona metropolitana es como zona dormitorio, ¿no? Como que hablar de trabajar y estudiar o actividades en general cerca del lugar donde una vive es realmente importante y debería ser el fundamento de la vida vivible. Pero pues no sucede así y eso repercute directamente en la calidad de vida, en el bienestar, en la felicidad. Entonces, muy buena propuesta, Vina, muy buena. Vina para presidenta. Ok, Ilian, y ahora tú platícanos por favor acerca del contexto de tu comunidad y cuál sería tu propuesta para mejorar la situación. Pues yo hablo desde el privilegio porque vivo en la Ciudad de México. Ok. Sí, claro, porque no puedo hablar de pavimentar calles, ¿no? Pero puedo hablar de que he hablado con muchas de mis vecinas y de nuevo abordándolo desde el género y las características sexuales, ¿no? Y también creo que con lo que voy a decir podría como alimentar 2 aves con un mismo pan, porque son diferentes temas que se ven como involucrados en esto. Pero alimentación. En mi entorno hay un montón de Oxxos y empresas chiquitas que son franquicias y no venden fruta, ¿verdad? Entonces no, es para nada pues que como fruta. sí, claro, es la alimentación accesible y la alimentación que una escoge no voluntariamente, ¿no? Porque para empezar el dinero, luego como el tiempo. Ok, entonces a ver, aquí me entró un Sí. poquito la curiosidad. ¿Qué piensas acerca de que consideran que la alternativa es ponerle la etiqueta con las calorías? O sea, piensas
¿Está padre? ¿No está padre? Pues yo creo que es un muy buen paso para saber que algunos productos no son tan buenos como pensábamos, buenos, Ok. adecuados, nutritivos como pensábamos. Y todo tiene escalas de grises, ¿no? Creo que lo que sigue es educar en ámbitos nutricionales, porque, no sé, una podría pensar que una bolsa de harina y unas galletas tienen como exceso de algo, ¿no? Y es como el exceso de lo mismo y eso podría pues generar confusión. Entonces, a mí me parece un parteaguas. Ok. Y Y entonces, ¿tu iniciativa cuál sería para que dejemos de comer en el Oxxo? O bueno, ¿sí? Sí, creo que no todas las personas tenemos el tiempo ni el dinero, pero quienes sí. Yo vivo en una colonia de personas viejitas, de muy grandes, de tercera edad, entonces he notado que tienen tiempo, como que hablando de mi entorno, y educar acerca del autocultivo y de la autogestión me parece muy importante. Entonces, si una cultiva su propio, algo fácil, frijoles, si una cultiva sus propios frijoles que son como bien, se dan como en todas partes, ¿no? O nopales. Creo que son productos muy nutritivos y que sé que es muy ambicioso, pero si una comenzara a plantarlo en su casa y luego otra y luego otra y otra, podríamos decir como, bueno, tengo algo en casa y eso también como es económico, ¿no? No tengo que preocuparme porque voy a comer porque tengo esto. Que igual recalco como que hablo desde mi privilegio porque no todas las personas tenemos el tiempo ni dinero para estar cultivando nopales, ¿no? Pero pues al menos en mi entorno eso estaría adecuado y creo que puede adecuarse. Todo tiene su margen de adecuación a todos los sitios. Claro, muchas veces siempre es prueba y error. Entonces, chicas, en un minuto platíquenme, o yo creo que hasta menos me van a decir, ¿cuál es la propuesta entonces más urgente que se tiene que atender? ¿La de Valentina, la de Laksh o la de Ilian? Ilian, dime cuál es tu voto. Todas son No, igual de una. urgentes. No, es que no, creo que es muy importante porque hay una como súper como idea de que las luchas son equiparables. Bueno, de que las luchas son equiparables y que unas son más valiosas que otras, pero creo que desde hablar de que todas son urgentes e importantes, creo que desde ahí se puede legislar e influir en el espacio público mucho mejor. Todas Ok, son hay igual que de valiosas. considerar, aquí voy a parecer legisladora, ¿verdad? Pero pues el presupuesto luego no da para todo, Claro. entonces sí se tiene que priorizar. En este caso, por eso te vuelvo a exigir que es un voto. Pues yo diría que la de Laksh y Vina, porque... No, ella es una. ¿Es una? O sea, ajá, una. Ok. Bueno, pues yo me voy por la de Vina porque vivienda, las personas pasan muchísimo más tiempo ahí y a partir de vivir y estar asentada es desde donde se puede construir todo lo demás. Muchas gracias. Vina, ¿cuál es tu voto? Yo voto por la de Lakshmi. Y hasta si podría agregarle cosas, estaría increíble. Sí, obviamente que todos quisiéramos que todo se pudiera solucionar y que fuéramos un país de Influir primer más mundo. en transporte público que en calles. Ok. Entonces, Laksh, ¿cuál es tu voto? No sé si la mía o la de Vina, porque, o sea, yo estoy en un contexto como que no me puedo mudar porque soy menor de edad y es también como este contexto de que como los permisos, o sea, que los papás sean como muy permisivos. Estoy en un contexto en el que no me puedo como mudar a un departamento, aunque sea económico, caro. Entonces, pues no sé, o sea, no tengo como mucha opinión, pero creo que también es muy importante justo que haya lugares baratos, o sea, como en las universidades, rentas más baratas en la Ciudad de México. Entonces yo creo que voy a votar por la Divina, aparte porque ya tiene un voto, para que como que gane una propuesta. Entonces, Sea sí. unanimidad. Bravo, pues qué padre, chicas, haber conversado con ustedes en esta sección. Y bueno, ustedes que están en casa también platíquenos cuál es su opinión. Ahora vamos con la última sección de Generación Pro. La última y nos vamos. La última. La última y nos vamos. Generación Pro. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. La última y nos vamos. Chicas, hemos llegado a la recta final. Entonces tenemos 5 minutotes para darle un mensaje a los legisladores acerca de sus propuestas o lo que quieran. Laksh. Ok, justo voy a englobarme otra vez al Estado de México y me encantaría como proponer
2 cosas que mencioné. Una, que la educación y la cultura debe estar como en todos los espacios. Y justo la Ciudad de México sí llega a ser como un espacio donde hay muchísimos museos y exposiciones. Y también a veces tiende a ser como para los privilegiados, porque no cualquiera puede pagar un museo que cuesta un salario mínimo. Entonces, sí, también. Pero en el estado tan siquiera no se encuentran esos espacios. Yo vivo en el Estado de México y no hay estos espacios como culturales, ni museos, y la educación, o sea, justo también, como lo mencionaba Elian, como que estas escuelas como la UNAM o incluso alguien que pudiera poner un TEC de Monterrey que no se encuentre en este contexto, son escuelas que están lejos, o sea, están en la Ciudad de México. Son pocas las escuelas como con esta, no sé cómo decirlo, porque tampoco está muy bien como que el hecho de que no todas las personas tengan acceso a esta educación, pero como esas escuelas de élite, justo porque no todas las personas tienen el acceso ni el privilegio. Y sí, en general como que hacer como cambios en el estado, tanto como culturales como escolares, y como lo del transporte también. Muchas gracias. Valentina, tu mensaje para los legisladores o en general para el auditorio de Generación Pro, por favor. No sé, yo sí me voy a quedar con la perspectiva de género, porque realmente es algo que nos está afectando diariamente. Entonces, pues más como para las legisladoras, ¿no? Que usen su voz para darnos voz a nosotras, que no estamos en estas... que no podemos hablar directamente y establecer estas leyes o esto. Entonces, sí, o sea, y usen su voz para darnos voz a nosotras, y gracias por eso. Entonces, sí, como realizar más leyes con perspectiva de género. Ahorita que comentaste lo de perspectiva, nada más les hago como el comentario de que la 65ª legislatura, que es la que actualmente estamos, pues es incluso la legislatura declarada como la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Entonces ya hay 250 diputados, 250 diputadas, y también incluso para los senadores 96 y 96. Entonces ya hay un primer paso. Además de que obviamente también se incluye a las juventudes, el Parlamento Juvenil, que incluso aquí, comentándole a Elian para que se haga más fan de Monreal, pues nos señaló que iba a ser 2 ediciones al año, que esa es la propuesta para el año siguiente, para que se escuche todavía más la voz de los jóvenes. Elian, por favor, tu mensaje final para la audiencia de Generación Pro. Bueno, ¿para la audiencia o para los legisladores? Lo que tú quieras. Porque te tengo una para los legisladores. Entonces, general. Sí, bueno, para los legisladores hombres con pene, blancos, que son los que he visto pasándose por aquí, sálganse del Senado. Permítanse ser y vivir realidades que no son las suyas, en las que no crecieron. Permítanse salir de la ciudad o estar dentro de la ciudad, pero en zonas donde no han estado. Y para las mujeres, para las personas de vulva de acá del Senado, gracias por estar. Y también, pues, las he visto en tacones, y cada una hace el performance que quiere, y es increíble y valiosa toda la manifestación, pero nomás pregunta, ¿realmente no es muy incómodo? Y hablando de tacones, también como una analogía y una metáfora de por qué tenemos que ser nosotras las bellas aquí, ¿no? Porque eso he notado, como que estamos muy, muy arregladitas aquí en el Senado, pero no sé, también creo que es importante que nos permitamos venir sin maquillaje y venir sin ropa ajustada, que nos permitamos ser más allá de nuestras características sexuales y de nuestro género. Voto por ello. Ya no me quiero maquillar. Muchas gracias. Ok, nada más brevemente un mensaje para que lo tuiteen nuestros amigos de redes sociales, de Canal del Congreso, una frase con la que queramos que ustedes quieran que las identifiquen. Lax, por favor. Cada una va a decir como una. Sí, exacto, pero una frase breve, porque acuérdate que nada más tiene como tantos caracteres. Ok. Entonces, ¿cómo quieres que te recordemos? ¿Podría esperar a que ya den sus propuestas? No, te tocó a ti. No puedes parafrasear lo que digan. No. Acuérdate que el tiempo es oro. Una frase me gustaría como algo con perspectiva de género, y yo creo como... Bueno, ya, a ver, Ilian. Pues ya es una consigna establecida, e igual como para irme con la colectividad. Lo personal es político. Ok, tu frase sería entonces: lo personal es político. Lo personal es político.
Muchas gracias. Valentina. Ok, el mío es nosotros también existimos. Buenísimo. Laksh. Ya se ha dicho mucho, por eso no la quería decir, pero es como existo porque resisto. Muchas gracias. Y claramente también, además de agradecerle a estas invitadas que estuvieron compartiéndonos hoy su opinión sobre la violencia vicaria y en general que también conversamos sobre los temas que aquí abarcamos en Generación Pro, también por supuesto le agradecemos a la doctora Adriana Reinaga, quien es su maestra y también integrante del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal del Congreso. Ella las invitó, entonces por supuesto que agradecemos también esa cooperación para este programa. Y obviamente también muchas gracias a nuestro equipo de producción, ya que sin ellos este programa no sería posible. Liliana Hernández, Lulu Ruiz, a nuestro ingeniero de audio, Sergio Vargas, y también claramente al director general del Canal del Congreso, el licenciado Eduardo Fernández. Para mí fue un honor acompañarlos en esta emisión de Generación Pro. Disfruten su día y los espero la próxima semana, la próxima emisión, ya saben, en la página oficial del Canal del Congreso. Soy Paola Salinas y en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, les agradezco habernos sintonizado y los invito a continuar con la programación que tenemos para todos ustedes en Radio Congreso y en el Canal del Congreso. Hasta la próxima.